Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la Gante Wevelgem 2022. Carrera de un día importante que dentro de las clásicas podemos hablar de una de las clásicas más importantes junto a los monumentos y otras que vamos a tener entre este mes de marzo y abril. Y teníamos a grandes sprinters, hombres rápidos, a grandes clasicómanos, porque es una de esas clásicas en las que puede pasar de todo. Se puede ir un grupo, puede haber un sprint masivo con sprinters que puedan aguantar esas partes duras y donde tener un equipo poderoso da muchas opciones de victoria. Gran favorito, por supuesto, como a casi cada carrera que vaya, Wout van Aert, ganador en el año pasado y viendo el estado de forma que traía de la E3 Saxo Bank Classic, que ganó el viernes pasado, también gran favorito para hoy. Aquí el perfil se concentraba en todas las partes de adoquines, de muros y de tramos de tierra en esos últimos 90 kilómetros, aunque los últimos 30 kilómetros eran asfaltados y prácticamente planos, para afrontar un total de 253 kilómetros. Se daba comienzo a la carrera de hoy muy temprano en el día debido al alto kilometraje. Comenzaba la retransmisión, 160 kilómetros para el final, 7 fugados que eran Wallace, Konichev, Robert, Jakov, Art, De Wilder y Saustad. Tenía unos 5 minutos con el pelotón, un pelotón que nada más que veían una curva o un lugar importante se ponían a acelerar, pero luego volvían a parar y llevaban un ritmo tranquilo en esas carreteras estrechas que hasta entre los motoristas vimos caídas. También destacamos a Marco Haller, como trataba con muchísimo cariño a su bicicleta. Esto no lo hagáis en casa, por favor. Llegábamos a los momentos importantes, el Bahrein aumentando el ritmo, vimos una caída numerosa poco antes de que faltaran 100 kilómetros para el final, donde varios ciclistas se cayeron a una sequía al lado de esta carretera estrecha. Vimos que había ciclistas como por ejemplo Sénéchal o Pidcock que se vieron afectados por esta caída y por estos cortes, pero finalmente se volvían todos a reagrupar porque todavía no había comenzado esta zona importante. Ya veíamos a Van Aert en esos primeros lugares, ya que prefería que no le cogieran estos cortes y estas caídas, y empezaban los muros de la jornada. Sobre todo nos centrábamos en los dos encadenados, en el Montenberg y luego en el Kemmelberg, que eran dos que harían en dos ocasiones. En la fuga era Saustad el que tenía un problema con el cambio y se le salía la cadena, los fugados afrontando esta parte, y en el pelotón entraban a mucha velocidad. Problemas para Ballerini, también caída para Narváez, que se caía en solitario en esta parte y se hacía bastante daño y ya no lo pudimos ver. En esas primeras posiciones Kasper Asgreen aceleraba y Van Aert a su rueda. Ya veíamos a los grandes favoritos moverse, Van Aert dándole continuidad y afrontando esta bajada, pero no se había formado un grupo lo suficientemente fuerte, no todos pasaban al relevo y esto provocó que los distintos grupos que estaban por detrás fueran contactando poco a poco, que empezara a haber parones y nuevos ataques. Era Mohoric el que lo intentaba, junto con él se iba un gran grupo de 18 hombres en total, y estos 18 hombres al principio parecía que podían hacer hueco porque había hombres importantes que ahora los repasamos, y sobre todo por detrás muchísimo nerviosismo, sobre todo de los equipos que no habían podido entrar. Tenían una pequeña ventaja pero la estaban consiguiendo consolidar, y los demás equipos por detrás tirando estaban Teunissen, Asgreen, De Ligt, Van Hooydonk, Kampenaerts, Van Avermaet, Mohoric, Girmay, Van Baarle o Teuns, entre otros. Por delante entraban ya en estos tramos de tierra y era Jacobs el que se veía el más fuerte de la fuga. Tenían ya poca ventaja con este grupo perseguidor y algo más de ventaja con el pelotón, pero ese pelotón que se estaba echando poco a poco de estos 18 hombres. Fijaos también la velocidad a la que se iba en el pelotón, todos enfilados, y finalmente los tres grupos se reagrupaban, cogían a la fuga el grupo delantero y el pelotón acababa cogiendo a este grupo de 18 más los fugados. Veíamos a Narváez que se había hecho bastante daño y finalmente tenía que retirarse. Atacaba Legac pero no conseguía hacer daño. Llegábamos a los últimos 50 kilómetros, nuevamente harían las dos subidas al Montenberg y al Kemmelberg, y veíamos también que atacaba un ciclista del Vingegaard que era Lievins y podía llegar a esta segunda subida encabezando la carrera, pero cuando comenzaba se repetía lo mismo que había pasado anteriormente. Kasper Asgreen arrancaba, Van Aert le seguía a su rueda y solo un grupo selecto
conseguía aguantar, se volvía a romper todo el pelotón, afrontaba la bajada y nuevamente se había formado un grupo, pero al igual que pasó en la ocasión anterior, no había buena colaboración, comenzaban los ataques, era Laporte el que arrancaba y se iba junto a Campenaerts y Turgis, pero les acababan dando caza. Gran trabajo de Asgreen para cerrar todos los huecos, distintos movimientos a los que iba el propio Van Aert y nuevamente Asgreen teniendo que cerrar estos huecos. Volvían a llegar los que se habían quedado cortados en la parte trasera y finalmente llegábamos a los momentos importantes, los últimos muros. Atacaba Benoot junto a Greg Van Avermaet, no conseguían hacer daño, un pelotón muy numeroso y muchos para trabajar. Nuevamente era Legac el que lo quería intentar. Otra vez lo intentaba Benoot, hoy sin las piernas que tuvo, por ejemplo, en la E3. Kung también lo intentó en una de las ocasiones, pero finalmente no conseguía irse nadie y llegábamos al momento más importante. Última subida, 30 kilómetros para el final, el Kemmerberg con esas rampas del 25%, y era Wout van Aert, que aunque había entrado mal colocado, iba con muchísima fuerza y se iba de todos. Ni su compañero Laporte le podía seguir. Como pasó el viernes pasado, veíamos que Asgreen hacía un esfuerzo para darle caza, ya que lo tenía a muy pocos metros, se iba en solitario, pero finalmente le daban caza. Se formaba un grupo de 8 hombres por delante, pero para nada con una diferencia considerable con los distintos grupos que se estaban formando por detrás y que empezaban a colaborar para dar caza a este grupo de 8 hombres, donde no había buena colaboración y donde seguían los ataques. Era Wout van Aert, que veía que les iban a dar caza por detrás y arrancaba para intentar soltarlos a todos. Era Kasper Asgreen el que cerraba el hueco e incluso intentaba atacar, pero el ataque bueno llegó de parte de Christophe Laporte. Girmay a su rueda, se iban también Stuyven y Van Gisel y les daban caza. Por detrás hubo otro movimiento de 2 hombres que eran Van Avermaet y Tillier, que iban a contactar, pero finalmente no lo conseguían y se les iban. El grupo por detrás intentando dar caza, con Van Aert también en esas primeras posiciones para intentar obstaculizar los relevos. Cogían una ventaja de unos 40 segundos. Por detrás había muchos que tenían intereses en tirar, sobre todo Movistar, Groupama y Alpecin, ya que tenían a hombres rápidos en el pelotón. La diferencia bajó bastante, aproximadamente a los 30 segundos, cuando quedaban aproximadamente unos 10 kilómetros para el final, pero tenían buenos relevos este cuarteto que se había formado por delante, y por detrás faltaban las fuerzas. Había varios hombres tirando, pero eran ciclistas que ya se habían quedado anteriormente, que ya habían demostrado esa debilidad y casi no conseguían recortar nada. En la parte final vimos un pequeño recorte en esos últimos 3 kilómetros, se colocaban a 20 segundos, pero en el pelotón dejaban de tirar con fuerza, incluso atacaba Søren Kragh Andersen. Último kilómetro, la victoria va a ser para este cuarteto. Laporte en primer lugar, Girmay en la parte trasera, que era el primero que arrancaba 250 metros del final con muchísima fuerza, conseguía sacarlos de rueda. Laporte intentando superarlo, pero finalmente victoria para Biniam Girmay y el resto del grupo, que ahora comentamos el top 10. Historia del ciclismo en la Gante Bebelgen 2022, el ciclista eritreo, y veíamos a Laporte totalmente desilusionado, pero lo dicho, historia. Este día es histórico, para que lo sepáis, un ciclista africano ganando en Bélgica en una clásica de adoquines, algo que nunca se ha visto, primera vez en la historia, y seguro que va a ser la primera de muchas, porque con las condiciones de este joven de 21 años vamos a ver muchas más cosas. El tercer lugar finalmente para Van Gisel, Laporte en segundo lugar y la victoria de Biniam Girmay, que será la primera de muchas en carreras importantes, porque tiene unas condiciones y una proyección de futuro importante. Aquí el top 10 con Girmay, Laporte, Van Gisel, Stuyven, Kragh Andersen, Merlier, Pedersen, Iván García Cortina, Mohoric y en décimo lugar Demar. Muchísimas gracias por estar ahí. Si os habéis visto los 2 resúmenes del día, dejádmelo abajo en los comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.